Muy buenos días. El tema a tratar hoy día es la fuente de alimentación regulada variable. La fuente de alimentación es uno de los circuitos, para mi parecer, más importantes en electrónica. Porque todo equipo electrónico, o la mayoría de equipos electrónicos, llevan una fuente de alimentación. Por ejemplo, nuestro televisor tiene una fuente de alimentación para poder alimentar todos los circuitos que lleva. La computadora tiene una fuente de alimentación. El horno a microondas tiene su fuente de alimentación. Y así, todo equipo, o la mayoría de los equipos, lleva una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación alimenta a todo el equipo y por tanto es el que suministra toda la energía y por ello es el equipo electrónico que comúnmente falla. Este tema es sumamente importante. Y lo vamos a desarrollar esta clase en 2 o 3 secciones. Puedes ver aquí la fuente de alimentación que voy a tratar. Te voy a enseñar esta fuente desde 0 hasta el final. El final es cuando la fuente ya vaya dentro de una caja con todos sus conectores y todos sus controles. Pero si quieres aprender bien, hay que tener paciencia. Voy a comenzar ahora describiendo cada una de las partes de la fuente de alimentación. Primero, tenemos acá este dispositivo que se llama transformador, que lleva una bobina que se llama primaria, a la cual se le aplican los 220 voltios. Luego ese 220 voltios crea un campo magnético en la bobina primaria y ese campo magnético induce a la bobina secundaria un voltaje. En este caso le va a inducir un voltaje de 20 voltios. Así nuestro transformador que vamos a utilizar va a ser de 220 voltios AC alterno a 20 voltios AC. Acá tenemos nuestro transformador. Este transformador tiene acá su primario que va al enchufe donde aplicamos los 220 voltios y tenemos acá los dos terminales del secundario donde vamos a tener 20 voltios. Ahora, siempre hay que proteger nuestros circuitos y para eso utilizaremos acá, he puesto un fusible. Un fusible que en caso de un cortocircuito, el fusible que lleva un conductor, se va a fundir el conductor y va a abrir el circuito. Es importante que en toda fuente lleve su fusible. Y como puedes ver, lo he protegido muy bien. Acá está dentro el fusible. Ahora, acá tenemos como muestra el fusible. Por ejemplo, acá tienes un fusible, ¿ves? Acá dentro de este tubito hay un conductor que cuando pasa mucha corriente, ese conductor se funde y abre el circuito. Podemos probarlo este fusible. Para eso utilizaremos el multímetro. El multímetro lo puedo poner en la posición de resistencia, o sea, en ohmios. Y pongo una de las puntas, lo pongo en un extremo del fusible y la otra punta la pongo en el otro extremo. Como ves, marca 0, 0, 0. 0 ohmios. O sea, está bueno este fusible. Si estuviera malo, marcaría el multímetro, como están viendo ahí, marcaría un 1 que indica resistencia infinita, lo que indica que el fusible está dañado, se ha roto el conductor interior. Entonces, si está mal el fusible, el multímetro marca el 1. Si está bueno, marca como indica ahí 0, 0, 1, prácticamente 0 ohmios. Esa es la forma de probar el fusible. Tienes un fusible, acá tienes otro fusible. Esta tarjetita es un zócalo para poder poner el fusible. Acá tengo un fusible que lo saqué de una tarjeta. Acá el fusible lo puedo de acá sacar porque está a presión. A presión va acá en estos dos contactos. Va a presión. Y lo puedo sacar con un pequeño esfuerzo. ¿Ok? Ese es el fusible que debe llevar toda fuente. Luego del fusible, luego del transformador, acá, el fusible va acá, mira, acá.
En este punto B fusible. Acá B fusible. Me olvidé de poner. Después del transformador vienen 4 diodos. Este elemento de acá, que es una flecha y una barra horizontal, eso se llama, ese es el símbolo del diodo. El diodo solamente va a conducir en un sentido, en el sentido que indica la flecha. O sea, la corriente en el diodo va a ir de acá, de la flecha que está indicada acá, que se llama ánodo, la corriente va a ir hacia la barra que se llama cátodo. Entonces el diodo tiene ánodo y cátodo y va a conducir solamente de ánodo a cátodo. No puede conducir al contrario. Acá vemos un diodo, mira, acá podemos ver un diodo. Este diodo tiene acá una franja plateada. Esa franja plateada nos indica el cátodo. Todo diodo viene con esta franja. Este es un diodo rectificador y viene con una franja plateada que indica el cátodo. Lo podemos probar también con el multímetro. Veamos el multímetro. Voy a poner al ánodo el positivo del multímetro y el negativo del multímetro al cátodo. Muy bien, veamos. Está marcando 578 ohmios. Quiere decir que está en la posición de conducción. Entonces el diodo está conduciendo y estoy poniendo al ánodo el positivo y al cátodo el negativo. Si yo lo invierto, entonces ahora veamos qué marca. Me marca 1. ¿Qué significa 1? Infinito. Quiere decir que la resistencia es infinito, quiere decir que el diodo no está conduciendo. Esa es la forma de probar un diodo. Muy bien. Esta conexión que ven acá en la fuente, ven 4 diodos. Ya están interconectados. Estos 4 diodos están conectados en una configuración que se llama puente. Rectificador tipo puente. Ahora, podemos hacer este rectificador utilizando 4 diodos e interconectándolos como se muestra acá. Pero lo más sencillo, lo más usado es usar un puente rectificador como el que se indica acá. Este es un puente rectificador. Acá dentro de este puente rectificador tenemos los 4 diodos interconectados. Acá tenemos positivo, acá el negativo y acá donde va el transformador que es AC. Entonces acá tenemos positivo, acá tenemos el negativo y acá AC y AC. Acá donde dice AC y AC va los terminales del transformador. Este terminal negativo se pone a tierra, que se indica como GND, y el positivo ya es la salida para alimentar al resto del circuito. Muy bien. Este rectificador es de 4 amperios. Acá tienes otro rectificador, mira, tipo mesa, tipo una mesita, que es para 2 amperios. Y cuando uno quiere más amperaje, ya usa este tipo de rectificador. Acá tiene las 4 patitas y acá tienes el rectificador. Este rectificador es para ya mayor amperaje, por ejemplo 10 amperios, 20 amperios. Incluso como esto conduce mucha corriente, se calientan. Entonces comúnmente acá encima le ponen un disipador. Por ejemplo, en la fuente que vamos a desarrollar, que la muestro acá tenemos el puente y acá está el disipador. ¿Ok? El puente y el disipador. Y así vamos avanzando y describiendo poco a poco
nuestra fuente. ¿Cómo va a ser nuestra fuente? ¿Qué va a llevar nuestra fuente? Ahora, después de nuestro rectificador puente que vamos a usar, ponemos un elemento que se llama condensador electrolítico. Este condensador electrolítico tiene este símbolo. Esta barra indica positivo y esta curva indica el negativo. Este condensador hay que tener mucho cuidado, porque si lo pones al revés, explota. ¿Ok? Entonces, eso es mucho cuidado, mucho respeto a este condensador. Este condensador es de 2200 microfaradios a 50 voltios, quiere decir que puede soportar hasta 50 voltios. Ahora, la fuente no es el único condensador que utiliza, no es el más popular este valor, 2200 a 50 voltios es un valor muy popular. Pero hay fuentes que llevan condensadores de 4700 microfaradios. Ahora, cuanto mayor es el condensador electrolítico, la fuente nos da una continua, un voltaje DC más puro. Pero cuando este condensador es pequeño, por ejemplo, 100 microfaradios, la continua que tenemos a la salida tiene mucha ondulación y esa ondulación es lo que conocemos con el nombre de rizado o ripple. Conclusión, este condensador debe ser de un valor alto para tener una continua más pura. Además, para que cuando convoquemos la carga, la fuente mantenga su voltaje de salida constante. Muy bien, acá tenemos el famoso condensador electrolítico. Esta banda plateada que ven acá indica el negativo. No hay que olvidarse eso. La banda plateada indica el negativo y debe ir a tierra. ¿Ok? Después de este condensador, ponemos un condensador cerámico. El condensador cerámico tiene este símbolo y no utiliza o no requiere polaridad, no tiene polaridad. Y acá lo podemos ver. Mejor lo saco para que puedan ver. Acá, por ejemplo, tienes el condensador cerámico. Este condensador cerámico es de 100 nanofaradios a 50 voltios. Lo puedo poner en una forma o en otra forma, no tiene polaridad. Ahí no es problema. Acá tengo otro condensador cerámico. También de 100 nanofaradios a 100 voltios, o sea, de mayor voltaje. ¿Ok? Este condensador se opone a los cambios bruscos de voltaje. Cuando uno enchufa un aparato electrónico, siempre se produce una sobretensión. Cuando uno enciende, siempre se produce una sobretensión. Se producen picos de alto voltaje y esos picos de alto voltaje tienen duraciones de milisegundos. Es muy brusco el cambio. Entonces, estos condensadores cerámicos tienen ese fin: amortiguar, reducir los picos de alto voltaje que se producen en el momento de encendido. No podemos poner condensadores electrolíticos porque los condensadores electrolíticos son muy lentos. Se produce el pico de alto voltaje, se pasa y el condensador electrolítico ni se da cuenta. Conclusión: condensador cerámico para reducir, amortiguar los picos de alto voltaje. Muy bien. Luego tenemos acá el regulador de voltaje. El regulador de voltaje
Acá tenemos varios reguladores de voltaje que les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, este es un regulador de voltaje, tiene, como puede ver, tiene 3 patitas. Esta es la patita 1, 2 y 3. Así se cuenta, 1, 2 y 3. Este es un circuito integrado. Internamente tiene componentes, tiene transistores, etc. Es un circuito integrado, no es un elemento, es un circuito integrado. Adentro tiene un circuito. Esta planchita metálica es para que disipe el calor, porque esto se calienta. Entonces no hay que olvidarse. ¿Cómo vamos a identificar sus patitas? Patita 1, patita 2, patita 3. Acá tenemos otro. Este es el 7805. 7805 quiere decir que va a regular 5 voltios. A su salida vamos a tener 5 voltios. Después tenemos el 7812. 7812, ¿qué significa? Que a su salida vamos a tener 12 voltios. Pero en el caso del LM317, a la salida vamos a tener un voltaje variable. En el caso de nuestra fuente, el voltaje va a variar desde 1.2 hasta 28 o 30 voltios. ¿Ok? En nuestro caso, hasta 28 nomás. Entonces, para una fuente variable utilizamos el LM317. Muy bien, acá tenemos los reguladores. Acá la patita 1 del LM317, la patita 1 se llama Adjust. Adjust es en inglés, en castellano es ajuste. La patita 2 es VO, en inglés O, y en castellano es salida, voltaje de salida. En la patita 3 es VIN. V voltaje, IN viene de input. Input en inglés, en castellano es entrada. Por tanto, el LM317 tiene una patita 1 que es el ajuste, la patita 2 que es el voltaje de salida y la 3 es el voltaje de entrada. Pero el 317 es un regulador de voltaje variable para fuentes positivas. Si yo quiero hacer una fuente negativa, tengo que usar el LM337. Pero en este caso las patitas cambian, porque la 1 es ajuste, pero la 2 es entrada y la 3 es salida. Muy bien, la fuente que vamos a hacer nosotros es con el LM317. Bueno, después del regulador, como es variable, vamos a utilizar un potenciómetro. Acá tenemos un potenciómetro. Este es un potenciómetro. Acá está su botoncito. El potenciómetro, ponemos el botón para poder variar. Con esto vamos a variar el voltaje de salida de nuestra fuente. El potenciómetro tiene 3 patitas. Veamos, vamos a medir las patitas extremas. Vamos a medir las patitas extremas a ver qué me dice. Me está marcando 6 kilómetros. Ahora voy a poner un extremo y el centro. Ahora varío. Vamos a variar acá. Y vemos que está variando el voltaje. Sí. Ok, ahí más. Ya vemos que ha variado el voltaje. De 6 ha variado a 1.56. Muy bien. Este es el potenciómetro y mediante este potenciómetro vamos a variar el voltaje de salida. Luego tenemos acá una resistencia de 240 ohmios. Esta es la resistencia. Esta es la resistencia de 240 ohmios. Vamos a medirla. Ponemos el multímetro
y ahí está midiendo .24, que viene a ser 240. O cambiamos de escala y medimos 238 ohms. Esta es la resistencia de 240. Muy bien, muchas veces en las fuentes colocamos un LED que nos indique que está la fuente encendida. Acá tenemos un LED. Este es un LED. Este es un LED. El LED es un diodo. Tiene un ánodo y tiene un cátodo. Pero el LED viene de light, luz. E viene de emitting, emisor. Y D viene de diode, diodo. Entonces, LED significa diodo emisor de luz. O diodo que emite luz. Pero para que emita luz, hay que ponerle en el ánodo el positivo y en el cátodo el negativo. Si lo invierto, no enciende. Veamos. Vamos a poner en prueba de diodo. Ya. Voy a poner el positivo a ver cómo se prende o no. Lo prende. Al revés. Ahí está. Como ven acá, ya prendió. Entonces, ¿por qué? Porque la punta roja, que es el positivo, lo he puesto al ánodo, y la punta negra, que es el negativo, lo he puesto al cátodo. Ha encendido. Si lo pongo al revés, como puse hace un momento, no enciende. Muy bien. Pero cuando yo utilice mi diodo LED en mi fuente, tengo que ponerle en serie una resistencia. Si no le pongo la resistencia, entonces el LED se quema. Muy bien. Eso es todo los componentes que va a usar mi fuente. Ahora lo que nos queda ya en otra clase es ver la fuente, hacer las medidas de voltaje, hacer su aplicación. Acá les voy a mostrar algo interesante que va a usar nuestra fuente. Este es un multímetro en miniatura. Es un mini voltímetro. Esto lo voy a poner a la salida de mi fuente para que me indique el voltaje de salida. Este mini voltímetro requiere acá de una fuente. Yo le he puesto una batería. Le he puesto unas pilas. Y acá le he puesto un switch para encender. Ahí está. Entonces, esto me va a indicar el voltaje de salida de mi fuente. O sea, la fuente que vamos a hacer tiene que ser una fuente elegante, una buena fuente. Y por eso estoy explicándolo esto así, con paciencia, con tranquilidad. No se desespere. Por ahora, mi objetivo es que aprendan a hacer su fuente. Pero una fuente no en este tablero que se llama protoboard. Esta es la fuente para demostrar. La fuente que vamos a hacer es una fuente completa. Y para eso tenemos que aprender a hacer esta tarjeta que se llama circuito impreso. También les voy a enseñar cómo se hace un circuito impreso. Entonces, es un tema muy importante esto de las fuentes. Ya posteriormente veremos otras fuentes. Estudiaremos las fuentes que usan las computadoras, las fuentes que usa el televisor, etc. Mi objetivo es que ustedes aprendan electrónica y lo aprendan, y yo no los voy a abandonar. Siempre estaré ayudándolos. Con esto doy por terminada
mi clase de hoy. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, compartir el video, dejarme sus comentarios y decirme qué les pareció. Si tienen alguna pregunta sobre este u otro tema, escriba en la caja de comentarios. No olviden visitar mi página web. Muchas gracias y hasta la próxima clase.